La ley de Snell es una fórmula para poder calcular el comportamiento de la luz o el rayo sobre superficies transparentes y se puede dividir en reflexión y refractación. La reflexión es prácticamente el rebote de la luz o el rayo, que el ángulo del rebote, el ángulo con el que impacta es el mismo ángulo con el que se refleja la luz o el rayo. Y la refractación depende de los ángulos de refractación del material en el que impacte el rayo o la luz. Y en el medio en el que se encuentra el rayo y el momento de llegar a otro material para cambiar. La fórmula es el ángulo de refractación del material por el seno del ángulo con el que entra. Es igual al ángulo de refractación, el ángulo de refractación del material en el que impacta, seno del ángulo con el que sale, con el que cambia. Entonces, a continuación tenemos un pequeño experimento que es sobre un vaso de agua y un láser. Como se puede observar, el láser está entrando a la superficie con un ángulo. Y en el momento que está aquí, está en el aire. Y en el momento que impacta al agua acá, el ángulo de refracción es diferente. El ángulo de refracción del aire es de 1.00029 y el ángulo de refracción del agua es de 1.33. Y si es diferente. Entonces la fórmula de esto sería el ángulo del aire, de refractación del aire, seno al ángulo, que puede decir un ángulo de 20 grados en el que estaba refractado, en el que entra a la refractación. Y sería igual al ángulo de refractación del agua, que es 1.33, igual al seno del ángulo que se calcula. Y esa es la fórmula general. El siguiente experimento sería sobre un láser, pero al momento el que cambia es ahora el ángulo de refractación del vidrio. Y aquí podemos observar que en el momento que el láser impacta con el vidrio, que es un material transparente, se refracta en otro ángulo. Y para calcular esto es la misma fórmula. El ángulo de refractación del aire por el ángulo con el que entra al vidrio. Igual al ángulo de refractación del vidrio y el seno del ángulo con el que sale. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.